Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra nueva entrega de tutoriales en el canal. En este tutorial aprenderemos a instalar y a utilizar paso a paso DeepSeek, la nueva inteligencia artificial china que está revolucionando hoy en día el mundo de la tecnología. Pero bueno, ustedes se preguntarán qué es DeepSeek y en qué se diferencia de ChatGPT o Gemini. En general hay muchas preguntas que surgen al respecto, ya que siempre que sale una nueva IA, sucede esto. En resumen, DeepSeek es el nombre de una empresa china de inteligencia artificial. Sin embargo, su chat de IA, que es el que vamos a instalar ahora y aprender a utilizarlo, tienen el mismo nombre. O sea, quiere decir que DeepSeek es un chatbot potenciado por inteligencia artificial como ChatGPT. Es open source, de código abierto, o sea que cualquier persona lo puede descargar e instalarlo en su ordenador. ¿Y en qué se diferencia de ChatGPT o Gemini? En que es más rápido al responder, aunque se está haciendo viral, porque mucha gente lo está utilizando y sus respuestas se hacen lentas, sin embargo consume muchos menos recursos y es fácil de utilizar respondiendo información más detallada. Entendido todo esto, vamos a proceder con la instalación y luego utilizarlo. Así que no siendo más, ¡comencemos! Entonces, lo primero que debemos hacer para instalar DeepSeek de manera correcta en nuestro ordenador es utilizar Olama y PyChasis. Olama es una herramienta open source que nos permite instalar modelos de inteligencia artificial como DeepSeek en nuestro ordenador. Y PyChasis es una extensión de Chrome que ofrece una interfaz web fácil de usar para conectarnos a modelos de inteligencia artificial locales. La URL de Olama y de PyChasis la podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Lo siguiente que debemos hacer es dar clic en el botón Download para poder descargar Olama en nuestro ordenador. Aquí vamos a seleccionar el sistema operativo que estamos utilizando actualmente. En el caso mío es Windows, así que lo voy a dejar tal cual como está. Pero si en el caso tuyo es Mac o Linux, selecciona el que corresponde y vamos a dar clic en el botón que dice Download for Windows. Esperamos hasta que se complete la descarga y podemos observar que nos aparece un archivo de nombre olamasetup.exe. Damos clic allí y podemos ver que nos ha abierto la interfaz de instalación de Olama con la versión más reciente que he encontrado, que es la 0.5.7. Así que vamos a dar clic en el botón Install y esperamos hasta que nos instale Olama en nuestro ordenador. Voy a adelantar el video y continuamos cuando termine la instalación. Terminada la instalación de Olama, lo siguiente que debemos hacer es abrir la terminal para poder instalar el modelo de DeepSeek que vamos a utilizar. En este caso, después de haber terminado la instalación, podemos ver que no me aparece ninguna ventana emergente para poder correr Olama en nuestro ordenador. Sin embargo, en tu caso te pudo haber aparecido de esta forma, en donde te abre una ventana emergente que dice Olama is running, y lo que vas a hacer es dar clic allí y te abrirá la terminal de PowerShell, dándote la invitación a Olama y poder ejecutar el modelo que vamos a utilizar para trabajar con DeepSeek. En este caso, como no nos ha abierto la terminal de PowerShell, lo que vamos a hacer es buscarla, PowerShell, y dar clic allí y abrir la terminal. O también podemos utilizar la terminal de comandos utilizando Windows más R, escribiendo el comando cmd, tal cual como se ve en pantalla, y damos clic en el botón aceptar. Vemos que se nos abre la terminal de comandos. Otra forma de abrir la terminal es buscándola y escribiendo símbolo del sistema y vemos que nos aparece nuevamente la terminal de comandos. En este caso voy a utilizar la de PowerShell. Tú puedes utilizar cualquiera, no interesa. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: ejecutamos el comando Lama para poder correr Olama en nuestro ordenador. Aquí no hay necesidad de ejecutar el comando Lama, ya que está corriendo. Entonces lo dejamos tal cual como está. Y damos Enter. Aquí podemos ver que Olama nos muestra una lista de comandos disponibles que podemos utilizar. Por ejemplo, Server, que inicia el servicio de Olama. Create, que crea un modelo a partir de un model file. Show, que ejecuta un modelo de inteligencia artificial. Y otros más que pues no voy a entrar en detalle, ya que se nos alargaría el tutorial. Sin embargo, quizás realice un tutorial explicando cada uno de estos comandos de Olama.
Lo siguiente que vamos a hacer es ir a la pestaña Models de Olama y vamos a dar clic en DeepSeek R1. Cabe aclarar que todos estos modelos que vemos aquí son open source, o sea, de código abierto, que podemos instalar el que necesitemos y que son los más populares que la gente utiliza hoy en día. Así que vamos a instalar DeepSeek R1 y seleccionamos la cantidad de parámetros que vayamos a utilizar para instalar. Hay desde 1,5 billones de parámetros a 671 billones de parámetros, dependiendo de la capacidad que vayamos a utilizar en nuestro ordenador. Te recomiendo elegir muy bien la cantidad de caracteres que vayas a instalar, dependiendo de la capacidad de tu ordenador, ya que si instalas una con mayor capacidad, podrían surgir errores en el momento de la instalación. En esta ocasión vamos a instalar la de 1,5, que es la que pesa menos, y podemos observar que nos brinda una línea de comandos que vamos a utilizar para poder instalar DeepSeek de acuerdo a la capacidad y a la cantidad de parámetros que escogimos, que fue 1,5 billones de parámetros. Esta misma línea de comandos la vamos a encontrar también aquí abajo, y lo que vamos a hacer es copiarla. Luego abrimos la terminal de PowerShell y lo que vamos a hacer es pegar la línea de comandos que acabamos de copiar. Damos Enter y esperamos a que corra e instale DeepSeek en nuestro ordenador. Esta instalación no demora mucho y depende de la capacidad de velocidad que tenga tu ordenador. Perfecto, ya con esto tendríamos corriendo DeepSeek en nuestro ordenador. Vamos a probarla preguntándole cualquier cosa. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Vamos a dar Enter y esperamos a que nos responda. Vemos que nos ha respondido de manera inmediata, diciéndonos que está bien y en qué puedo ayudarte hoy. Nuevamente preguntamos y damos Enter y esperamos a que nos responda. Vemos que nos ha respondido un sí en la pregunta y dice que estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta o tarea que tengas. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Nuevamente nos pregunta. En conclusión, podemos ver que DeepSeek está funcionando correctamente desde nuestro ordenador. Sin embargo, estamos utilizando la IA desde la terminal de Windows PowerShell. Así que lo siguiente que vamos a hacer es utilizar una interfaz web fácil de usar que es PageAssist. PageAssist es una extensión de Chrome que vamos a utilizar para conectarnos a DeepSeek de manera local. Así que vamos a agregarla. Damos clic en el botón que dice agregar a Chrome y luego vamos a dar clic en el botón que dice agregar extensión. Esperamos a que cargue. Acá no vamos a activar la sincronización, cerramos la ventana y luego vamos a abrir las extensiones y vamos a fijar la extensión que acabamos de agregar, que es PageAssist. Cerramos la ventana luego e ingresamos a la extensión que acabamos de agregar. Perfecto. Esta es la interfaz de PageAssist. Ahora seleccionamos el modelo que estamos utilizando, que es DeepSeek R1, Reasoner total de 1,5 billones. Y listo, ya podemos utilizar DeepSeek en la interfaz de PageAssist. Ahora vamos a preguntarle lo siguiente. ¿Cómo funciona la secuencia de Fibonacci? Damos Enter y esperamos a que nos responda. Perfecto. Aquí nos dice que la secuencia de Fibonacci es un ejemplo clásico de una secuencia numérica que se define de la siguiente manera. O sea, nos define la secuencia, nos da un ejemplo de cómo se vería la secuencia. Y acá nos dice que puede escribir una variedad de afinidades como la... Aquí podemos ver algunos errores de escritura. Por ejemplo, acá también, en esta otra parte también. Y es porque como la inteligencia artificial aún es nueva, suceden este tipo de errores.
Sin embargo, podemos observar que la IA está funcionando correctamente. Vamos a hacerle nuevamente otra pregunta. ¿Puedes darme el código? En JavaScript, de la secuencia, damos Enter y esperamos un momento a que nos responda. Perfecto. Si observamos la respuesta, podemos darnos cuenta que aquí nos da una explicación como más extensa. Miremos bien el código. Esta es la parte completa. Acá nos indica una configuración que debemos usar para el número de iteraciones. Que revisemos el código en algunas de estas partes. Y el resultado es que miremos qué número es el que vamos a utilizar para finalizar la secuencia. Con esto podemos ver que la IA nos ha respondido de una manera detallada cada una de las preguntas que le hicimos anteriormente. Sin embargo, pudimos darnos cuenta que tenía algunos errores de escritura, pero que con las nuevas versiones que vayan saliendo de ahora en adelante, eso debería mejorar. Esta es una inteligencia artificial china que está revolucionando hoy en día el mundo de la tecnología y que probablemente va a competir por el primer lugar entre las demás inteligencias artificiales que conocemos, como lo son ChatGPT y Gemini. Así que hasta aquí terminaríamos con este video tutorial. Si te gustó, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales que se estarán estrenando más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, GitHub, Instagram, en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos tutoriales que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en próximos tutoriales.